Este canal forma parte de la red EA Creator Network. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy empezamos nuevamente aquí porque vamos a estrenar el kit de cuarto de cuentos. Muchísimas gracias a Electronic Arts por regalarme el código de descarga de este kit que tengo muchísimas ganas de probar porque fue en colaboración con Sixam, probablemente mi creador de contenido personalizado favorito que ya hemos visto en el canal varias veces y va perfectamente con la temática de la casa número 8. Aquí tenemos la casa número 8. Los tejados y yo en este reto sin comentarios. Por cierto, mira qué lindos mis pendientes. En la casa número 8 tenemos que hacer espacio para 8 sims que tengan en cuenta las 8 etapas de vida que trae el juego. Bebé, primera infancia, infante, niño, adolescente, joven adulto, adulto y anciano. Esta va a ser la distribución. He puesto algunos objetos aquí para asegurarme de que más o menos estaba bien. Y bueno, por un lado tenemos la habitación de bebé y primera infancia, la de infante con niño, con un baño compartido. Por aquí tenemos el dormitorio de joven adulto y adulto, el de anciano, con otro baño compartido. Esta va a ser la zona en común, comedor, salón, cocina y todo eso. Y aquí abajo tenemos la cuevita del sim adolescente. El nuevo kit se llama cuarto de cuentos y en inglés es Storybook, que por si no lo sabías, ese es un estilo decorativo muy bonito. No sé si está por aquí, sí, aquí, de cuento. Me apetecía hacer el exterior y la casa en general inspirada en este estilo. Como ya te digo, los tejados es una cosa que no he podido hacer mejor, lo he intentado, pero a veces, no sé, este reto me ha enseñado que tengo que fluir y que a veces las cosas no van a salir perfectas y no pasa nada. Y bueno, este estilo decorativo la verdad que tendría muchísimo potencial en una casa de 2 plantas, pero... Y nunca me había parado a mirar los recolores de estas ventanas del pack de Quedamos, pero considero que son muy bonitos. Va a quedar muy lindo un papel de estos del pack de Quedamos, ya que en estas casas muchas veces había algunas partes con paneles y otras con piedra. Igual pongo las de paneles en el interior y vamos a añadir algún detallito en los tejados. Creo que para este tipo de casas quedaría muy guay el césped con florecillas que se van a ir difuminando hacia el exterior. Voy a poner tierra, ya que vamos a incluir bastantes plantas y cositas decorativas. La última actualización pusieron adoquines nuevos. Este en concreto, blanco, con el césped asomando, es mi favorito. Aunque también en marroncito con gravilla por debajo está muy chulo. Y ahora con el modo de depuración activado nos vamos a ir al pack de vida en el pueblo, que es uno de los mejores. Y quizás también al de Quedamos. Ambos packs tienen decoraciones muy bonitas. Y no suelo poner vallas, pero el juego tiene algunas en el modo de depuración curvas. No sé si quedarán bien. Pero bueno, por darle un toque distinto con un elemento curvo fuera, no creo que sea mala idea. Sí, me encanta añadir estas plantas que combinadas con las de Quedamos van a quedar demasiado hermosas. Este era el árbol que tiene la forma perfecta para encajarle una guirnalda de luces. Me encanta que este pack tenga hierbitas así de distintos estilos porque creo que para añadir pedazos en algunas partes de las construcciones es súper lindo. En alguna ventana podríamos poner balcones. Me gustan estos porque tienen detalles rojitos como la vidriera. Creo que las setas también son muy características de este estilo. Le dan un toque también de cuento y de fantasía muy lindo a la construcción. Y quizás donde está el árbol ponemos estas que son un montón. Y queda súper lindo. Me encantaría esconder algunos conejitos. Estos son funcionales, son de verdad. Entonces cuando pongas la partida vas a ver a los conejitos saltando. Y bueno, como te digo, aquí hay muchísimas cosas súper bonitas para decorar una casa y que te cuesten 0 simoleones. Creo que mi color favorito de arbusto es el rojo. Me gusta muchísimo la alegría que da a los jardines. Mira, estoy poniendo hasta un laguito y una señal de pesca justo al lado. Esto no tiene modo de depuración, pero también quiero añadirlo, que son algunas plantas que tiene el pack de Quedamos. Esta combinación de colores creo que está quedando súper bonita.
Aunque sinceramente algunos detalles como este arbusto de vida isleña y alguna piedra van a terminar de darle el toque final. Ahora es el momento de añadir alguna piedra y sin duda mis favoritas son las del pack de Rancho de Caballos, aunque las puedo combinar con las del juego básico. Para terminar con el exterior tenemos que poner las cosas necesarias que van a ir ocultas en este lado. Por ejemplo, por aquí el cubo de basura, el buzón y a lo mejor un banquito por aquí, que creo que el de Viva el Amor puede quedar muy chulo. Podría poner el de la mariposa, ya que llevo hoy los pendientes de mariposa, pero creo que para la temática de cuento queda mejor este en forma de corazón. El exterior está muy lindo, pero este lado en concreto para mí tiene algo especial. No sé si a lo mejor pondré alguna actividad o algo por aquí, pero vamos que la fachada no está nada mal tampoco. A mí me ha encantado el resultado. No sé qué opinas tú. Igual podemos poner una luz aquí. Me encantaría utilizar estas puertas. Creo que son preciosas, aunque no sé si va a quedar bien. Y sin más dilación, vamos a utilizar el kit de cuarto de cuentos para empezar a decorar las habitaciones. Viene con este papel de pared que es Vista Gentil. Por cierto, creo que este kit está muy inspirado en los Sims 2, mi entrega favorita de los Sims, así que hay bastantes referencias súper guays que he estado viendo por redes sociales en el perfil de Sixam. Si observas bien, los objetos que vienen en este kit son todos en temática así negra, gótica, muy rollo la familia Lápida, pero en cada uno de ellos hay recolores escondidos súper delicados, suavecitos. Una de las referencias que te decía de los Sims 2 es este globo aerostático que si te acercas bien está dentro Elvira Lápida, esta muñequita de aquí. En los Sims 2 en el mundo había a veces flotando estos globos, así que me pareció un guiño súper lindo. Y bueno, tenemos la cuna para el bebé, esta cuna para el primer infante y la camita de infantes que va a ir en el otro dormitorio. Que para esta habitación me apetece combinar el azul con el amarillo, el puesto de cambio de pañales, que es preciosísimo, y me encanta que venga un nuevo conjunto de juegos de bloques. Tenemos una manta de juego que es específica para la primera infancia. Por aquí tenemos un perchero espectacular, o sea, estoy súper feliz de que lo hayan creado porque es muy diferente a los percheros que trae otros packs, aunque la funcionalidad sigue siendo la misma. Creo que en este hueco se pueden poner cosas, efectivamente, y este peluche es un amor. Y por supuesto viene con una casa de muñecas que está inspirada totalmente en la casa de la familia Lápida en los Sims 4. Hay que utilizarla en este recolor porque es el original. El carrito de juguetes viene con algunos peluches y una guadaña. Este kit con la nueva expansión que va a salir seguro que queda súper guay. Y por supuesto tenemos una lámpara con una textura muy curiosa. Por aquí hay una mesita de noche. No sé cómo se llamaría este estilo decorativo. Y una cosa divina que podemos utilizar a lo mejor en la camita de infante es esta cortina. No me digas que no es una preciosura, por favor. Queda hermoso y sé que si yo hubiera sido una niña... Bueno, y ahora, realmente, si tuviera algo así en mi cuarto, me encantaría. También tenemos una mesita de noche en tamaño normal. ¡Ay, esto es un baúl de juguetes, igual que este! Pensé que era una mesita de noche. Bueno, entonces la mesita de noche es esta, a la cual le podemos poner esta lámpara con la llama. Y me queda alguna cosilla por explorar de este kit, como por ejemplo las cortinas, esta estantería de pared que va perfecta al lado o encima del cambiador. No sé si encima se le pueden poner cosas, sí se le pueden poner. Estas fotos de babies son muy tiernas, por favor, aquí como si estuviera recién nacido y aquí como infante. Me muero con este detalle. Este bolso para pañales podríamos ponerlo a lo mejor encima de la mesita de noche para que no esté ahí al alcance de los niños. El kit viene también con una alfombra. ¡Ah! Es muy preciosa. Es muy linda. Wow, esta de las flores creo que queda perfecta con la habitación. Y por último, esta vitrina de Te cuento un cuento. Yo creo que funciona como librería, vamos a ver. Efectivamente, y con esto habríamos visto todos los objetos que trae el kit de Sixam. Por cierto, alguien me preguntó en el vídeo anterior que cómo se pintaban los techos de las habitaciones. Creo que es mejor verlo que leerlo, así que te explico. Estamos aquí en la sección de suelos y aquí tenemos unos símbolos. Suelos por baldosa y se pinta el cuadradito.
Si pulsas solos por habitación se pinta la habitación entera. Y aquí pone techos por baldosa. Automáticamente ves que se tapa la habitación y se activa el techo. Pues sería lo mismo. Solo se pintaría un cuadradito y por techos por habitación se pintaría la habitación entera. De esta manera, cuando tú bajas y pones la habitación así, puedes ver el techo pintado. Y así se vería el dormitorio de la primera infancia. Ahora ruedo ese árbol que está ahí medio partido, pero creo que está muy lindo. También tengo que cambiar el techo, por cierto. Muy delicadito, con todo lo que los bebés necesitan. Juguetes, decoración, comodidades, no sé. Creo que está muy linda esta habitación. Me apetece pasar a la zona de la cocina y comedor para no estar tanto rato con el tema de los peques. Y ya después retomamos el dormitorio infantil. Aunque la verdad que lo que más ilusión me hace siempre es hacer los cuartos de los adolescentes. Estábamos con la temática de cuento, así que en verdad vamos a ver qué papeles tenemos para el interior. Ninguno. Pero bueno. En el tema de la cocina, me lo esperaba que iban a poner los muebles del pack de Vida en el Pueblo, aunque yo sumaría también los de cocina campestre. Para no tapar la vista con esta cocina, ay, pero es que queda tan bonita. Igual la pongo en este lado entonces. Una cosa buenísima que tienen estos dos packs es que se mezclan entre sí súper bien. Por ejemplo, estoy usando la nevera del kit de cocina y la vitro del pack de Vida en el Pueblo. Lo que sí es cierto es que no me gusta tanto cuando se ve la parte de atrás de la comida, de la cocina. Así que igual voy a por mi vieja confiable, que es el combo de interiorismo combinado con este fregadero de escapada en la nieve. Esta mesa queda preciosa con la madera de la ventana, aunque no me pega para nada con la de la cocina. Creo que le estoy dando mucha mente a esto, así que vamos a confiar en el proceso. Esta partida en la que tengo las casas es de hace 2 años, entonces tiene bugs muy viejos. Y en concreto tengo uno activado por el cual Iria se me va a morir porque estando en el reto de la casa número 7 le picaron abejas de selva dorada estando dentro de este solar. Una cosa rarísima, pero bueno, el caso es que me cambié de ropa porque tenía muchísimo calor y aproveché para darle una vuelta al tema de la cocina y el comedor porque me tenía un poquito agobiada. Y bueno, puse una corona aquí en la puerta simbolizando el otoño. Puse por aquí la mesa del comedor y separé la cocina con un semimuro, en el cual colgué unas hierbitas y pues tú dirás, ¿qué elección más rara del papel del semimuro? Sí, pero tiene el verde de esta silla, el azul por acá o verde azulado de esta y el rojo de esta, con un jueguito de té, un conejito y tal. Y luego también puse enjutas por toda la habitación para darle un detalle un poco más interesante al techo. Esto abarca ambos lados, aparte obviamente de poner algunas cosas para decorar la cocina como esta toalla, pastelitos, cosas para hacer postres. Y por este lado alguna planta colgante, más concretamente 3, y algún detallito más típico de cocina. Hacia este lado de acá vamos a hacer el salón y quería poner una chimenea en este hueco. Mi favorita es la de Creciendo en Familia. También me gusta mucho la de Rancho de Caballos y la de Escapada en la Nieve. Quería darle una oportunidad a la del juego básico, pero los recolores no me gustan, así que vamos a dejar la de Vida en el Pueblo. Y ahora vamos a buscar los sofás. Esto es lo que se categoriza como cuento, no sé. Igual tiro por el de Rancho de Caballos, pero un poco más claro. Y de alfombra tenemos estas dos opciones dentro del filtro de cuento. No sé si igual esta pega con el comedor. Y ahora una mesita, el espacio es bastante reducido, es un poco rara. Aquí tenemos un hueco muy bueno en el cual podríamos poner un revistero. Este es precioso, del tono verdito con las flores. Aunque también sería buena idea poner algún cesto de mantitas. Y las enjutas, la verdad que quedan espectaculares cuando miras en esta perspectiva, pero cuando estoy desde arriba decorando pueden ser un poquito molestas. Ah, mira, esta cesta de frutas igual la podemos poner en la cocina
para darle un toque así un poco más colorido. Creo que aquí queda súper bien. Y quizás me faltan detallitos de más cuento, como por ejemplo este objeto de Creciendo en Familia, que es uno de mis favoritos de todo el pack. Y a lo mejor unas láminas con insectos, otra planta colgante por aquí. Y me encanta cómo se ve el salón. Creo que está súper acogedor. Y en combinación con el resto de la casa creo que está bien. Vamos a ir rápidamente a la zona de la entrada. Estoy poniendo un montón de cosas que igual logramos combinar. Y este pack tiene un mueble a juego más grandito. Mi idea es la siguiente. No sé si este se puede hacer más pequeño. Sí, se puede hacer más pequeñito. Vamos a encajarle prendas de abrigo como las que tiene el pack de Rancho de Caballos. Lo hacemos chiquitito y lo vamos a elevar para que parezca que este mueble es para guardar abrigos. Me parece una forma súper guay de customizar la zona de la entrada. Y ahora le añadimos un poquito de decoración. No me disgusta esta alfombra del pack de licántropos. Creo que los colores pegan bastante con lo que estamos haciendo y se ve un poco desgastada, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que está en la puerta. Si viven 8 Sims en esta casa, puedes estar seguro de que la pisarán muchas veces al día. No quiero poner muchas cosas más por aquí para no bloquear el paso, pero bueno, algunas plantitas no hicieron daño a nadie. Y listo, vamos a este hueco. Como hay 8 Sims en esta casa, quiero intentar poner actividades que creo que les pueden gustar a todos. Me falta algún cuadro para esta pared. Y bueno, el pasillo la verdad que ha quedado bastante bien. Nos queda otro por este lado en el cual quería añadir juguetes, algunos cojincitos para sentarse a jugar. Y como no quiero tapar la escalera porque de aquí es de donde suben los Sims, para terminar podemos poner a lo mejor una mantita y este vinilo de Creciendo en Familia, que para mí es de los más bonitos que tiene todo el juego. Unos tonos más de otoño. Quiero buscar alguna cama que se parezca a la del infante, que es preciosa. Creo que no hay nada parecido en el juego, a no ser que sea una cama de estas de interiorismo, lo cual no era mi objetivo poner, porque esta habitación es para niños y siento que esto es de adolescente. Pero igual con los juguetes conseguimos que quede un poco más infantil. Me encanta esta pequeña zona de lectura que hemos improvisado. Por aquí podemos poner un pupitre de mi primera mascota con la silla de Pastel Pop. En el fondo del pupitre podemos poner unas manualidades, dejando un hueco delante para que puedan hacer la tarea. Esta de años high es preciosa, tampoco la suelo usar. Y aquí en el centro podemos poner también juguetes medio desperdigados. No sé si añadir un poco de desorden, porque es que creo que este cuarto está demasiado perfecto y lindo para que vivan una niña o un niño y un infante. Este espejo de papás y mamás es genial. Encima podemos añadir más cositas decorativas como estas, por ejemplo, y en el otro lado la mochila del cole. Me gusta cómo se ve este dormitorio. Es delicado, pero a la vez un poco desordenado. Y este sería el baño que compartirían bebé, infante, primera infancia y niño. Así que lo voy a decorar con los muebles de papás y mamás. Ahora que tengo esto de papás y mamás activado, podemos añadir alguna cosilla más de decoración. Y la verdad que este pack de accesorios es de los mejores que tiene el juego, en mi opinión. Sobre todo para el modo comprar, construir y el gameplay. Vamos a poner también los distintos orinales y unos azulejos de día de spa que nunca fallan. Ahora, para el exterior infantil puse esta tienda de campaña de interiorismo, que es súper útil por todas las funcionalidades que tiene, pero quiero añadirle alguna cosita, como por ejemplo este tobogán, mejor el de Creciendo en Familia, un poco justitos, pero yo creo que si los acomodamos bien es funcional. Un tejo, por ejemplo, que eso no molesta. Y lista toda el área de la infancia. Vamos ahora a la zona adulta y aquí podemos, yo creo que utilizar muchísimo el filtro de cuento. Y una cosa que me recuerda mucho a las personas mayores son los típicos relojes estos. Este es un reloj que se llama literalmente reloj de abuelito. Quería poner la tele falsa, pero no, voy a poner una verdadera. Los juegos de mesa en este lado, una lámpara así medio torcida, algunas fotos antiguas que no van a ser de la familia Pancakes, sino de los Lápida, ya que estamos con algunos guiños a esa familia. Esta estantería tiene el hueco perfecto para no chocar con la ventana. Vamos a incluir a lo mejor estos girasoles tan bonitos de Viva el Amor. Y no sé si a lo mejor utilizar estas alfombras de día de colada. Así habría quedado el dormitorio de la persona anciana. Yo creo que está bastante
parecido y la verdad que me encanta hacer habitaciones de personas mayores. Para este dormitorio, no sé si utilizar la cama de rancho de caballo. Vamos a tirar un poco por lo de día de acampada. Como esto es de cuento, no veo tan descabellado utilizar estos troncos de árboles como mesitas de noche. Estos farolillos son preciosos. Podemos hacer una combinación con los muebles que trae el pack de rancho de caballos, que sería el de acá, aunque también trae uno grandote. Por esta ventana entra una luz preciosa, así que podemos aprovechar para poner un estudio. No hemos puesto ninguno, que por seguir con lo de cuento, igual añado la de quedamos. Este ramo de vida ecológica creo que queda genial en la mesita de noche, y a lo mejor en la otra podemos poner unos libros. Y hacia acá, ¿por qué no? Podemos intentar añadir otra chimenea. Y bueno, esta del juego básico igual no me gustaba tanto en el salón, pero en este dormitorio no me desagrada tanto. No sé si a lo mejor habrá alguna decoración romántica de Viva el Amor para poner encima. Bueno, este ramo de flores está precioso. No sé si es del modo de depuración o qué, pero wow, una mesa de hacer joyas. Ahora que lo pienso, no quedaría nada mal. Aprovecho para añadir algunos detallitos. Me olvidé de poner cortinas para variar, así que voy a añadir estas de vida ecológica y en este lado las de 4 estaciones porque son más anchitas, y así habría quedado este dormitorio. Me parece que estaba muy lindo también. No sé qué me ha dado en este vídeo por el verde. No lo tenía pensado así, pero se ha dado. Para la zona adulta exterior se me está ocurriendo poner algunas tumbonas quizás. No me convence, así que a lo mejor una de hidromasaje. Podemos poner la de Salquila, que está súper chula. Esta sombrillita de Retiro la Riviera. Reorganizamos un poquito mejor esto. Y algún arbusto más. El baño lo voy a hacer fuera de cámara, no es tan importante. Para que lo sepa, voy a estar utilizando todas las cositas que trae el pack de 4 estaciones. Ya me has visto utilizarlas 1.000.000 de veces. Sabes que es de mis favoritas, y como ya lo hemos hecho en uno de los vídeos, que creo que era el 5, no lo voy a hacer ahora en la cámara. Me está encantando cómo está quedando esta casa. Un poco heavy el tema del verde, pero bueno. Vamos ahora por último a la habitación de adolescente, que me tiene muy emocionada. Y me di cuenta de que el adolescente no tiene un baño privado, así que se lo podemos poner en este huequecito. Me gusta mucho esta de Años High, que se llama Estilo Propio, y me apetece hacerla un poquito más oscura esta habitación. Por el otro lado tenemos los neones. Yo creo que podemos hacer una habitación bastante chula, así que por lo pronto vamos a filtrar por el pack de Años High para buscar una cama. Para mí, Años High, sé que el gameplay fue una decepción para la comunidad Zimmer, y eso lo admito, pero en muebles y en ropa, para mí este pack no tiene rival, y como es lo que yo más uso, es de mis favoritos. Me gustaría añadirle mucha ropa, y me encantaría encontrar algún mueble con este tono de lila para poder combinarlo, pero la verdad es que curiosamente casi no hay nada de estos tonos. Podemos quitar un perchero, cambiarlo por algún armario para añadir este espejo que me encanta, aunque como ya sabes, no mirando hacia la cama. Por aquí unos libros. Más desorden por este lado. Siento que le vendría muy bien a esta habitación cambiarle la iluminación, y lo vamos a hacer en un momentito. Es que es increíble la cantidad de colores hermosísimos que tiene este pack. No me canso de decirlo. Todos los días que juego descubro algo nuevo. Nunca había utilizado estos recolores. No los voy a usar hoy porque no me pegan, pero son demasiado bonitos. Encontré otro armario que creo que quedaría súper guay por las pegatinas que tiene. Encima quiero añadir las cosas de maquillaje. De hecho, vamos a poner otro maquillaje por acá, y el hueco lo dejamos para alguna plantita. A nadie le han hecho daño 2 espejos en una habitación, y este de Viva el Amor queda genial. Obviamente por aquí vamos a poner toda la decoración de Años High, y le he regalado este ordenador gaming. He puesto esta en azul. Tranquilidad, no va a ser la única luz que va a tener. Va a estar en moradita, y la de en medio en un blanco neutro, pero suavecito. Por aquí podríamos poner el altavoz, la esterilla para entrenar como animadora. Combiné los pósters que hay en este lado de Años High con el de Viva el Amor. Este sería el dormitorio adolescente. La cámara va súper rápido y no sé por qué, así que voy a ir paso a paso. Me encanta cómo se ve el reflejo del dormitorio en este espejo,
Igual el techo podemos cambiarlo y no sé, me gusta muchísimo. No suelo hacer dormitorios adolescentes así tan oscuros, pero creo que a la vez está colorido, pero me mola mucho. Estaba por aquí haciendo el baño en tonos marrón oscuro y con esto habríamos terminado el número 8. No sé qué te ha parecido, si te ha gustado, cuál ha sido tu habitación favorita, cuál es la que menos te ha gustado. Yo te diría que mi habitación favorita en este reto es a lo mejor el exterior. Me gustó mucho cómo quedó. Y aunque toda esta parte está muy colorida, muy alegre, muy de cuento, creo que del interior yo me quedo con el dormitorio adolescente. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así me lo quieres dejar en los comentarios, sabes que siempre te estoy leyendo. Episodio 8 terminado, vamos la semana que viene a por el último de este reto, pero no te preocupes porque ya tengo varios vídeos preparados muy interesantes para cuando acabemos por fin el reto de los números y deséame suerte con la casa 9 porque sin nada más que añadir, yo me despido. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!